Muchas gracias a todos, todas y todes por estar a esta hora de un domingo en la mañana. Gente valiente y entusiasta, muchas gracias por acompañarnos. Especialmente le damos gracias a la gente que estaba agendada para la actividad de ayer. ¿Quién estaba agendado? ¿Quién estaba agendado para la actividad de ayer? Mira, sabíamos que esto fue pesca de arrastre, chiques. Es como las trajimos de vuelta y frente a eso, bueno, hubo un problema, por supuesto, con los vuelos, como suele suceder. Y como con la Ale nos queremos muchísimo, dijimos, bueno, podemos compartir a Gabriela, ¿cómo no? Poliamoroso, es muy consistente con el personaje invitado. Y además porque qué tremendo privilegio, ¿no? Poder tener esta conversación a tres voces, en la de ustedes también. Vamos a tener más o menos una hora para conversar, más o menos 40 minutos dijimos, para conversar nosotras, y luego también les vamos a dar la palabra a ustedes, así que desde ya les invito a que piensen sus preguntas, porque yo he aprendido haciendo esto que lo más eficiente es disparar rápido. Entonces, como las primeras 4 manos que se levanten son las preguntas que van y chao. Preguntas, ¿no? Preguntas. No reflexiones largas. Sí, por favor. Bueno, además después Gabriela va a estar firmando libros, ahí sí que se le pueden acercar y contarle su vida si quieren. Tampoco. Así que bueno, estamos súper contentas con la, estamos realmente muy fascinadas de poder conversar con Gabriela Wiener. Tenemos muchas preguntas respecto a su más reciente libro, A tus parias, pero también queremos ir enlazando las reflexiones que aparecen en este libro recién lanzado y que de hecho mañana tiene su presentación en Santiago, para quienes vuelven a la capital, les vamos a dejar invitados para eso. Yo la voy a tener en Radio Universidad de Chile en la mañana. Así que, además, pero también queremos hacer el enlace respecto a sus obras anteriores, ¿no? Y a su trabajo y cómo eso va derivando en este libro. Así que dejo a Alejandra para que haga las presentaciones formales. Sí, bueno, yo quiero decir que vengo en calidad de periodista entrevistadora fan. Súper fan, porque sigo a la Gabriela desde sus épocas en Etiqueta Negra. No sé si alguien leía sus crónicas en aquella revista de periodismo narrativo, periodismo cultural. ¿De qué año es? Desde el 2001, creo que parece. Más o menos. Entonces, y luego ha estado sobreviviendo. Así es que, sí, como dice Antonella, es un honor, esto surgió espontáneamente, estoy muy contenta de poder estar aquí también entrevistando, conversando con Gabriela, con Antonella y con ustedes, por supuesto. Bueno, presentarla brevemente para quienes no la conocen. Ella es escritora y periodista peruana, reside en Madrid, ha publicado los libros Sexografías, Llamada Perdida, 9 lunas, Guaco Retrato, Dicen de mí, los poemarios Ejercicios para el endurecimiento del espíritu, Una pequeña fiesta llamada Eternidad. Y bueno, sus primeras historias se publicaron, como decía, en la revista de periodismo narrativo Etiqueta Negra. Fue columnista del New York Times en español, también redactora jefa de Marie Claire en España, colaboradora en un gran número de medios internacionales. Publica semanalmente, no sé si aún, una columna para Público, Público.es. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en su país con un reportaje sobre un caso de violencia de género. Es creadora de varias performances que ha puesto en escena junto a su familia, o que puso en escena, lo vamos a poner en pasado. Escribió y protagonizado la obra Qué locura enamorarme yo de ti, que tengo, bueno, muchas preguntas también sobre eso. Y esto es bien bonito, es parte de un colectivo denominado Sudacasa, la pueden seguir en Instagram, un proyecto colectivo de arte y escritura migrante. Y fue finalista del Booker Prize 2024 con su novela Guaco Retrato, que también es bellísima, así que un aplauso para ella. Bueno, voy a partir con la primera pregunta que, para sacarnos de encima el título de este encuentro, ¿no? Que es más allá de la autoficción. Muchos de nosotras y nosotros empezamos a leerte. Yo lo primero que leí tuyo fue Sexografías y fue como... Primero, wow, ¿quién escribe así? Y segundo, qué valentía.
la cantidad, lo mucho que tú te expones ahí. Luego, claro, en Guaco Retrato y en otras obras vemos un ejercicio de ficcionar la vida, también de exponerse mucho y la mirada familiar, ¿cierto?, etcétera. Y aquí en A tus parias, derechamente estamos en una ficción, diríamos, aunque también hay mucha reflexión respecto a la historia contemporánea de Perú y de alguna manera de toda Latinoamérica, porque lamentablemente de guerras, rebeliones y dictaduras sabemos mucho en nuestro continente, ¿no? Entonces, preguntarte por ese camino para empezar. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos y a todes por venir. Estoy muy contenta y agradecida con Puerto Ideas, con Valparaíso y por supuesto con mis compañeras presentadoras que han tenido palabras tan lindas para mí. Es verdad que este libro, digamos, no existe una protagonista como en toda mi obra anterior, que llevo 20 años escribiendo libros donde hay una tipa, Gabriela Wiener, que lo aborda todo, lo hace todo y todo y todo. Es más, en este libro hay una Gabriela Wiener que hace un cameo ridículo, de hecho escribe un artículo bastante mediocre dentro de la novela. Pero sí es verdad que cualquier ficción puede partir de cuestiones autobiográficas, ¿no? Y de hecho la parte inicial de la novela, que tiene que ver precisamente con el titular, habla de un colegio que se llamaba Tusparia, un colegio que se llamaba Tusparia porque hacía un tributo, ¿no?, a un líder indígena de fines del siglo XIX que se había rebelado contra la imposición del tributo indígena, ya no contra el Reino de España, sino contra la República Peruana, criolla y blanca. Y por supuesto había sido masacrado en su intento de rebelión junto al resto de sus compañeros. Ese colegio era un colegio fundado, existe actualmente, pero la versión que aparece en el libro se cayó cuando se cayó el muro. Pero fue un colegio que funcionó en los años 80 en Lima, Perú, y que de alguna manera tenía una línea ideológica socialista, porque había sido fundado por gente que había estudiado en la Unión Soviética y que había regresado y había fundado un colegio en el Perú, pero digamos que también tenía otra línea que colisionaba o se enriquecía o se complementaba, que era la que proponían sus maestros peruanos, ¿no? Y que en los 80 tenía un componente muy fuerte, ¿no?, de aplicar ese socialismo a la realidad social y política peruana, ¿no? Algo que proponía el pensador marxista José Carlos Mariátegui, que es una de las figuras tutelares de este libro. Así que en ese colegio pues los niños estudiaban el ajedrez como una asignatura más, como la matemática o la geografía, había un énfasis puesto en el conocimiento científico, cantaban en ruso, cantaban canciones revolucionarias en ruso, llevaban el pañuelo rojo en el cuello, pero al mismo tiempo leían a los indigenistas, a José María Arguedas, a Manuel Escorza, bailaban todas las danzas folclóricas de su país y creían en un horizonte en el que la dictadura del proletariado hablaba de un proletariado indígena en realidad, ¿no? Y en esto se forma la protagonista, así empieza la novela. La protagonista estudia en este colegio. Yo también estudié en ese colegio que existió en el Atusparia, soy una tuspariana. Estudié toda mi primaria allí hasta que se cayó el muro y me cambiaron de colegio. Luego el resto todo está ficcionalizado, pero sé cantar en ruso. No sé qué quiere decir. Cada vez que lo canto, sé canciones infantiles, canciones revolucionarias, el cumpleaños feliz. Sé escribir también con el alfabeto cirílico. Puedo escribir mi nombre y el nombre de cualquiera de ustedes, pero mi vocabulario pues también se quedó ahí entre las ruinas del muro de Berlín. Este es simplemente el arranque para la historia, una historia política, una historia sentimental de una mujer en Latinoamérica, específicamente en el Perú, desde su infancia en esta escuela hasta, digamos, su deriva y final. Tremendo. Sí. Bueno, es una síntesis que se queda corta porque en realidad hay tantas historias paralelas que ocurren a partir de esa narración principal. En libros anteriores como Llamada Perdida y Sexografías, exploras temas súper personales, experiencias íntimas, abordando las políticas del cuerpo, la sexualidad, sin tapujos, como es tu estilo. ¿Cómo ha evolucionado tu aproximación a estos temas desde esos y otros proyectos hasta Tusparia?
Sí, llevo mucho tiempo explorando el tema de la diversidad, el género, la familia, el amor, lo relacional, han sido también durante muchos años mis temas. No es que los haya dejado, pero tal vez el foco no está tan puesto ahí, ¿no? Creo que siempre he escrito libros políticos, ¿no? Que hablan de una política del deseo, una política de los cuerpos, ¿no? Lo que les decía, pero quizá este libro es sobre la política además, ¿no? Obviamente propone una mirada política, pero habla sobre una líder de izquierda, ¿no? Y de sus derivas, habla del universo de los años 70 y de los 80, de quienes fueron hijos o hijas, y ahora pueden ser nietas incluso, ¿no? De quienes decidieron, ¿no?, poner el cuerpo y fueron desaparecidos, muertos, o no fueron a la guerra, o sí fueron a la guerra en nuestros países, ¿no? Pero que tiene una cantidad, ¿no?, de un bagaje, ¿no?, un universo quizá postergado, ¿no?, quizá demonizado en los últimos tiempos, ¿no?, y que este libro recupera. Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero específicamente por el tema que me propones, quizá las protagonistas de esta novela podría comentarte que son disidentes de género, ¿no? Son maestra y alumna que tienen una relación, están enamoradas de la revolución, tienen una diferencia de edad importante, así que también es interesante la exploración que el libro hace o intenta hacer por ahí, ¿no? No escatimo detalles tampoco en la etapa de la infancia y la adolescencia de esta niña, de esta mujer, de esta adolescente, y cómo, digamos, ejerce, ¿no?, su deseo, pero al mismo tiempo también cómo es violentada en muchos casos. Creo que un poco iría por ahí, ¿no? Es verdad que, dado que estoy hablando de una izquierda y un momento en concreto, ¿no?, podría ser que en este libro haya más closet del que ha habido nunca en ningún libro mío, haya más historias veladas, ¿no? Y que cualquier cosa parecido al amor o al deseo siempre tiene que ver con la política, incluso la traición, ¿no? Y que una traición amorosa esté contada de esta manera, como en su traducción en este libro, como una traición política también, ¿no? La traición a la comunidad, ¿no? No solo la traición a la pareja, la traición a la maestra, ¿no?, de parte de la discípula, ¿no? Yo diría que va un poco por ahí. También en toda la cuestión como personal está intervenida, ¿no?, ya no desde una memoria, ¿no?, propia o personal, sino con las memorias de otras. Lo he tratado de hacer también desde la propia forma en la que ya no aparece una sola voz, son muchas voces, muchos registros que van contando esta historia. Entonces hay otras mujeres y otras vivencias ahí latentes, ¿no? Incluso las maternidades, ¿no?, cómo se viven desde la política, ¿no? Maternidades que son políticas, ¿no? Ellas mismas, una de ellas, la maestra le dice, ¿no?, estas son nuestras hijas a las que maternamos, las que dimos a luz fornicando con la política, ¿no? Ahora, el desamor ideológico puede ser tanto o más cruel y brutal que el desamor romántico. Y yo le comentaba a Gabriela que a mí me llamó mucho la atención que los libros que estudié para este Puerto de Ideas, tuve el honor de estar en la inauguración conversando con Leila Guerriero y con Juan Gabriel Vázquez, y también sus más recientes libros. Bueno, Juan Gabriel tiene uno después que son sobre conferencias, pero su último libro de ficción, que está basado en una historia real, y también el de Leila, que es un extenso retrato sobre una mujer que fue militante montonera y que después fue torturada, etcétera, y que brutal es, etcétera, porque no es tan familiar, ¿cierto? También son libros de desencanto. Y Atusparia también es un libro de desencanto. De esto, amamos la revolución, fornicamos con la revolución, tuvimos hijos por la revolución, estuvimos disponibles a morir por la revolución, y la revolución nos traicionó. Preguntarte respecto a ese momento, ¿cómo seguimos creando con ese corazón roto, con el que algunos de nosotros corazón habitamos? Rojo y roto además? Sí, me gusta mucho lo que dices, lo que comentas, es bastante preciso, ¿no? Aunque no estoy tan segura que sea la revolución la que las traiciona o ellas las que traicionan a la revolución.
y sobre todo, bueno, el sistema lo que las revuelca, ¿no? Y revuelca cualquier impulso romántico, amoroso o transformador, ¿no? En ellas, en sus individualidades, pero también a nivel comunitario, cómo cada acción de ellas mismas afecta e impacta en lo colectivo, ¿no? Que es algo que hemos visto. Por un lado está, y creo que habría que analizarlo así en la novela, las luchas intestinas de la izquierda y de nuestros movimientos de emancipación o transformación constantes, que es algo que desde luego he escrito con una visceralidad total desde el desencanto y la decepción. Y no lo digo solamente desde el lugar de alguien que pueda haber nacido, ¿no?, en un hogar de izquierda y haber visto desde niña cómo mis padres, en este caso, ¿no?, iban cambiando de nomenclatura o de espacio político de militancia constantemente, del PON al POR, del POR al BR, del BR al MIR, del MIR al PUN, del PUN al PON. Y cómo toda esta atomización luego la he podido ver yo misma en mis militancias dentro del feminismo, los feminismos y los antirracismos en los últimos años además, ¿no? Y cómo a nivel como más micro, ¿no?, verlo también en los espacios asamblearios, en los espacios de colectivos más pequeños, ¿no?, o incluso en los proyectos amorosos, sexuales, familiares, poliamorosos, etcétera, en los que también he estado metida, ¿no? Y cómo de pronto, ¿no?, esta cuestión que tanto enarbolamos de personal como algo político, ¿no?, termina minando, llámalo lucha de poderes, lucha de egos, llámalo líos de faldas, llámalo peleas de cama, minando, ¿no?, ese esfuerzo de trabajo por hacerlo comunitario. No digo que otros proyectos o emociones funcionen, pero sí que me gustó a través de la ficción poder explorarlo desde un lugar en el que creo que ahora mismo estoy situada todavía, ¿no?, que es, no sé ni cómo cogerlo, ¿no? O sea, no hay salida, ¿no? A veces la literatura te permite hacer este planteamiento tan amplio en el que eres capaz sí de señalar, ¿no?, los límites, ¿no?, de tus sueños, de tus proyectos, ¿no?, los extremos a los que se llegan, ¿no?, los errores que se cometen, mucho más, de una manera mucho más fluida y valiente que haciéndolo a través de la prensa, haciéndolo a través de la opinión o básicamente en una ronda emocional, ¿no? Esto que te permite, digamos, tener todo un espectro de voces que lo cuestionen, ¿no?, donde están las diversas posiciones, las diversas sensibilidades que están siempre en juego y que son tan complejas de resolver en estos, a nivel interno, que además es algo que pienso que es así el camino por donde hay que resolverlo, ¿no?, internamente. Y luego está todo lo de afuera, ¿no?, lo que siempre también se dijo como término en las discusiones de la izquierda, ¿no?, el enemigo interno y el enemigo externo, poniéndole en juego, y que creo que es el enemigo, el villano, evidentemente, de la novela, que es el Estado, que es el sistema, ¿no?, que es la estructura, digamos, que no permite, ¿no?, que ninguno de estos impulsos, ¿no?, ellas dos además representan dos lados de ver la dirección política después de que las cosas estallen, ¿no?, y que es, por un lado, ¿no?, la revolución, la lucha, ¿no?, incluso la clandestinidad o las armas y la autodefensa, en el caso de las mujeres, y el lado de plegarte, digamos, a la democracia representativa, seguir trabajando en la institucionalidad, pensando que se puede dar un proceso constituyente, un proceso político dentro de una democracia, ¿no?, que finalmente termina siendo mucho más traidora consigo misma que las propias protagonistas de la novela, ¿no? Una democracia que se subvierte a sí misma, que se destroza, que por jugar con sus reglas de juego, ¿no?, termina a la otra protagonista enfrentándola también a un camino sin retorno, como es el camino de la guerra y la violencia, ¿no?, que es el de la cárcel, ¿no?, el lawfare, la criminalización de sus protestas, de sus movimientos, ¿no? Entonces sí que está esta cuestión que como en un tablero de ajedrez que la protagonista sabe jugar también, no hay salida, ¿no?, salvo que sea darle un puntapié al tablero, ¿no?, pero que mientras están en ese marco, ellas se polarizan, ellas se convierten en enemigas después de haberse amado tanto,
y finalmente no llegan, ¿no?, a incidir como quisieran en la revolución o en la transformación o el buen vivir, ¿no?, para su pueblo, que es finalmente lo que las llenaba y las hacía, les había encendido, ¿no?, amorosamente hacia el movimiento, ¿no?, las había movilizado. Bueno, es una novela que puedes por momentos sentir como decepcionante, pero también te indica muy bien dónde está lo que creo que son los obstáculos, ¿no?, lo que ha hecho que sean las trabas, lo que no les ha permitido avanzar, ¿no? Está creo que muy señalado ahí, ¿no?, cuáles son casi siempre nuestras propias, las piedras que nos vamos poniendo a nosotras mismas en el camino, y muy claramente, ¿no?, quiénes tienen el poder, ¿no?, y quiénes están finalmente saboteando todo intento de transformación, ¿no?, en nuestras sociedades. Gabriela, y en términos estilísticos, el humor igual está presente en esta novela, como en otros temas serios como los que exploras. ¿Cómo consigues un equilibrio entre esa provocación y profundidad que te caracteriza tanto? Bueno, por un lado, creo que es una estrategia de comunicación muy propia, muy personal mía. Es como, no sé si tiene un punto andino y al mismo tiempo un punto limeño, y al mismo tiempo, quiero decir, son maneras como de entre protegernos y atacarnos y atacar allí, ¿no? O sea, que tiene una especie de picardía, ¿no? Tiene una especie como de segunda intención, sí, ¿no? Doble sentido. Es un juego que creo que, como te decía, viene conmigo en mi comunicación con el mundo, por cómo el mundo ha sido conmigo, pero que luego yo lo he trabajado como un estilo en la escritura. Recuerdo mucho en mi vida, creciendo como mujer, literata, escritora, periodista en Lima, tener que haber tenido que soportar, ¿no?, larguísimas tertulias en los bares, en las clases, ¿no?, hablando de literatura, sobre todo hombres que nos rodeaban, ¿no?, y hablando, ocupando completamente la conversación, acaparándola, aburriéndonos, durmiéndonos. Y cómo me recuerdo siempre como muy agazapada en un lugar con demasiado tiempo para pensar cuál iba a ser mi réplica, ¿no?, porque como no te dejaban hablar. Entonces, creo que ahí fui como armando, puliendo la palabra precisa, por ejemplo, ¿no?, que es algo que tengo con mucha conciencia cuando escribo un libro, ¿no? ¿Cómo voy a lanzar una frase que corte, que ocupe, claro, el mínimo espacio, con un ahorro de lenguaje, pero al mismo tiempo que te fusile, ¿no? Que sea un disparo, ¿no?, que tenga humor al mismo tiempo, ¿no?, y que les calle la boca. Y así trato de escribir todo el rato, ¿no?, porque siempre estoy pensando que me van a callar, que siempre estoy pensando que en algún momento va a saltar alguien, y me va a ridiculizar, ¿no?, o va a invisibilizar lo que digo, ¿no? Entonces, creo que eso está ahí muy latente en mi escritura. También creo que son estrategias narrativas, el tratar de hacer que las personas precisamente no tengan esa sensación de estar siendo narcotizadas por mi escritura, ya sea por su belleza o por su, qué sé yo, y algo imparable, ¿no?, como esa verborrea que no cesa, ¿no?, sino que quiero ser generosa también con la gente, por eso todo el rato le estoy como cambiando de temperatura, cambiando de registro. Ahora te hago reír, pero ahora te voy a hacer llorar, pero no te voy a dejar ahí, te voy a sacar, ¿no? Creo que también eso un poco lo aprendí un poco de los chamanes, de la ayahuasca, ¿no?, que con los ícaros y los cantos, ¿no?, te van haciendo cambiar, ¿no?, de atmósfera y también de emoción, ¿no? O sea, no te dejan caer, sino que ya luego te levantan a través de sus cantos y a través de cómo van sincronizándose con la magia y la espiritualidad de la hierba, de la planta dentro de ti, ¿no? Bueno, la hierba también me hace cosas parecidas, ahora que lo digo.
y como eso, eso de que es hacer viajar, ¿no? Que también hace los selectors, ¿no? Los DJs, ¿no? Que es como, porque la música también es trance y creo que la literatura también puede ser trance, y qué importante es no dejar a nadie del todo en la oscuridad, qué importante es no dejar que se confíen todo el rato en la luz, ¿no? Y que puedan pasar, ¿no? En solo una lectura, en las emociones que transitamos cuando vivimos, ¿no? De la luz a la oscuridad, de la risa al llanto, de la emoción a la frialdad más intelectual, del pensamiento al sentimiento. Ahora, ese ejercicio de movilizarnos como lectores, como lectoras, está en la escritura, pero en el caso de Atusparia también está en el formato, o en los formatos tendríamos que decir, ¿no? Porque la novela tiene 2/3 de una novela que uno diría, ok, aquí hay una voz femenina que nos está contando su vida, su infancia, luego su adolescencia, y luego cómo llega a ser una revolucionaria de adulta, y luego hay un corte, y empiezan a aparecer otras voces, aparece Gabriela Wiener con un artículo, aparece un cuento de Asunción, ¿cierto?, de esta profesora de literatura que referiste en la primera parte, y ahora leemos el cuento esta de la llama socialista. La alpaca mariateísta. La alpaca mariateísta. Están los informes de espionaje de ahí de una topa que se había metido ahí para ver cómo estaba funcionando este grupo de mujeres revolucionarias, las Ritas. Entonces, quería preguntarte también por ese ejercicio, ¿no? De decir, voy a como mantener, no sé, asombrado, pensando. Yo estaba leyendo y decía, ¿con qué se me va a salir ahora? En términos de formato también, ¿y por qué para ti fue importante hacer eso en esta historia? Creo que también fue como un reto personal. Primero que sentí que ya no era una historia así, ¿no? Como que no ameritaba otra vez, ¿no? Esa voz torrente de la Gabriela Wiener autoficcional o de literatura del yo, de otras novelas. También me propuse como salir de ahí, pero también pensaba, esta es una historia mucho más colectiva, no es una historia solo de una persona, ni mucho menos solo mía. Entonces tuve que probar, ¿no? Por eso hay una primera persona que tal vez pueda ser reconocible con esa otra voz ya de mis otros libros, pero aparecen también voces muy, muy distintas, ¿no? Hay una primera persona, pero hay una tercera, hay un narrador omnisciente, hay una voz infantil, digamos, risueña, una voz adolescente, ¿no? Que no se parecen en nada, hay una voz que no está, por ejemplo, ¿no? Que no existe, que es referida por otra, también en una especie de carta o segunda persona que digamos, invoca. Pensaba, también había otro chiste que estoy diciendo con esta novela, es que es mi gran novela rusa. Trato de que cada libro mío también tenga un poco de reflexión acerca de la propia producción literaria, porque es algo con lo que yo me he dado muchos encontronazos cada vez que he publicado un libro, ¿no? Es cómo es leído o de qué manera pues hay un prejuicio, cómo no se le reconoce como literatura o cómo le llaman no ficción cuando es ficción, le llaman ficción cuando es no ficción, ¿no? Una especie de descolocación siempre con el discurso crítico sobre mi libro. Un desfase, ¿no? que me gusta ahondar en el siguiente, así como en Huaco hacía bastantes chistes acerca de la autoficción. Aquí, cuando hablo de mi gran novela rusa, es un poco porque finalmente he hecho una novela, ¿no? Simplemente una novela que se me pedía muchas veces, ¿no? Y que yo siempre también, ¿no? De manera contestataria decía que lo que yo hacía ya era mi literatura, que cuando hacía mi periodismo esa era mi literatura, cuando hacía mis crónicas esa era mi literatura. Y entonces dije, bueno, voy a usar la novela, ¿no? Como lo han usado los escritores del siglo XX, ¿no? Desde su, digamos, versión más vanguardista, ¿no? Es decir, donde cabe todo, ¿no? Así que sí, si soy capaz de hacer esto, ¿no? Es que hacía Vargas Llosa o que hacía García Márquez o que hacía Faulkner, a ver si puedo, ¿no? A ver si puedo usar un registro, por ejemplo, el de los partes policiales en un mundo andino de provincia y cómo leen, por ejemplo, a las mujeres antirracistas, feministas o a las mujeres del campo, a las mujeres comerciantes o maestras que están luchando juntas, ¿no? ¿Cómo las leen?
entienden, ¿no? Entonces conocemos a las Ritas a través, por ejemplo, de esas miradas, ¿no? Que no entienden nada, ¿no? Y entonces al leerlo creo que entiendes todo, ¿no? Y me pareció como una buena idea para contar a esas mujeres sin hacer como la exaltación constante de esa voz colectiva que ya la vemos mucho, ¿no? En nuestros movimientos y la vemos mucho en las redes sociales y está, ¿no? Pero yo dentro de la literatura quería contarlo quizá de otra manera, porque también constantemente en la escritura uno rehuye algo que ya está pasando demasiado, ¿no? Que puedes llamarle lugar común o lucha común, pero que es otro lenguaje, ¿no? Y quise hacerlo así, en este sentido de crear ahí una forma particular de contar esta historia. En el caso del cuento, ¿no? Del relato que escribe la profesora Asunción, aparece una alpaca que vive en las punas, en las alturas puneñas. Es una alpaca muy reivindicativa porque, claro, va y mete el dedo en la llaga, ¿no? Contra todas las empresas extractivistas, precisamente textiles, que operan en las zonas del sur del Perú, me imagino que aquí también, ¿no? Pero que se forran, ¿no? Por millones vendiéndote chalinas, bufandas a $500, ¿no? En los aeropuertos o simplemente se llevan, ¿no? este fino material para utilizarlo en la producción de prendas de grandes marcas de diseñadores en el mundo, sin que esto chorree en lo absoluto para las campesinas que las cuidan, ¿no? Entonces, finalmente ella toma la voz, ¿no? Y como es marxista, de pronto, ¿no? Ella lo clama, ¿no? Que el problema de la alpaca no lo va a resolver nadie más que la alpaca, ¿no? Y que será la revolución, la creación heroica de las alpacas, ¿no? Creo que también, ¿no? Esta forma, no sé, medio animalista, poética, humorística también, hay ahí una crítica profunda también a no solo ese extractivismo particular, ¿no? Sino el extractivismo epistemológico y de voces, ¿no? Por ejemplo, las mayorías indígenas, ¿no? De cómo se usurpa sus voces, ¿no? Y es nadie mejor que la alpaca, ¿no? Para hablar de esas minorías, ¿no? y tomar la voz, ¿no? Pero que nos representa a otras minorías, ¿no? Y así, iba como resolviendo de esta manera, cómo de pronto la revolucionaria, ¿no? la más dura, ¿no? la que finalmente propone la toma de las armas, la lucha armada, lo que aparece haciendo una carta amorosa a lo Shakira, ¿no? De Despechada, o Rosalía, ¿no? Que es así como un reggaetón político y dolorosísimo de una revolucionaria, ¿no? Con una voz completamente distinta a todo lo que hay en el libro, ¿no? Y que también se vuelca así, ¿no? Se vuelca en una voz distinta, ¿no? Y como te digo, con esta idea de, ya bueno, estoy haciendo una novela en un perfecto manejo de mis recursos y mis herramientas, a ver si me sale, ¿no? Y este fue mi juego literario esta vez. Es muy entretenido el juego literario. Muy entretenido, sobre todo el de la alpaca. La alpaquita. Nunca miraremos igual a los euquenios. Y sus criadores, porque son unas personas muy buena gente. Sí. Eso da un poco de ánimo. Bueno, ella las quiere mucho. Sí. La alpaca los quiere mucho. Es también una estrategia quizás no pensada, porque es parte de tu política, ¿no? De tu poner el cuerpo y la pluma, la decolonización del pensamiento y la revisión crítica de las narrativas dominantes en esta novela, en Huaco Retrato, que es muy fuerte, y bueno, en tus textos en general. Ay, perdón, pero sí, la pregunta. La pregunta es si tú eres consciente de eso, tomas a la literatura como una herramienta para poder decolonizar el pensamiento, te sale porque es parte de tu ideario. Un poco creo que a partes iguales, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que con el tiempo también, ¿no? Como que va penetrando en cada vez más teorías, ¿no? Que creo que para mí se transforman o se traducen, ¿no? en reflexión literaria, ¿no? A través de la ficción o
o visto así, ¿no? Como otro horizonte imaginativo de otros mundos posibles a partir de lo que también uno va deglutiendo teóricamente o políticamente, ¿no? Siempre desde ese lugar. No quiere decir que el nuevo no vaya acompañado mi libro de cierto discurso, ¿no? Porque ahora salen mis libros, ¿no? Y empieza una promoción constante, una interpelación constante, ¿no? Una creación de discurso que a veces me hace ir más allá, incluso políticamente, por todo lo que hay que defender ante lo de afuera. Yo me preparo para luego hacer un sostenimiento de mi libro y acompañarlo, ¿no? También leyendo las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y cómo mi libro puede estar en debate y en conversación con lo que está pasando, ¿no? Eso me van buscando las lectoras, me van buscando las periodistas, los medios, ¿no? Entonces, yo creo que pasa mucho, ¿no? Con nuestros libros, muchos de los libros que escribimos, las escritoras, las autoras latinoamericanas hoy que tienen toda esta potencia política, ¿no? Que creo que muchas pensamos que la literatura no es algo como se dice, que solamente pues es el arte por el arte, un lugar autónomo, cerrado, en el que entras y de pronto te diviertes, lo gozas y ya te vas, ¿no? Creo mucho en el poder transformador de la literatura, en términos de acción política también, que tiene la lectura, ¿no? Y en ese sentido creo que también me doy, ¿no? Yo he hecho mucho periodismo, mucha crónica, donde era importante estar en el presente, ¿no? Era importante estar en el tiempo y siempre que tirabas algo al mundo había una respuesta y pasaba, ya fuera una caricia o ya fuera una bombita o una bombota, ¿no? Y creo que cada vez más mis libros también tienen esta como vocación, ¿no? Como, o voluntad, o ganas de hacer o intervenir en el mundo, también por mi estilo que siempre ha sido muy performático. No es como, ya escribí mi libro, este es mi, como dicen tantos, ya aburrísimo, ¿no? El cliché del literato del siglo XX, que es, no, ya una vez que lo escribo ya lo dejé, y entonces ya ahora es vuestro y hagan lo que sea jamás, ¿no? O sea, mi libro sufre transformaciones, se convierte en un recital, ¿qué tal? En una obra de teatro, en una performance, ¿no? De pronto reaparece en un libro siguiente y se siguen y tengo que salir yo tantas veces a abrazarlo o a despedazarlo también, ¿no? Pero seguimos en relación y en vínculo, y eso es a mí lo que me interesa de la escritura, seguir vinculando también con las demás, ¿no? Claro, y ahí también hay por lo menos a mí me parece que una de las cosas que genera interés de tu trabajo tiene que ver con lo muy explícito que está la situación. O sea, soy una mujer mestiza migrante, soy una mujer poliamorosa, soy madre. Están todas esas cosas muy puestas ahí y eso también da un poder, especialmente en un mundo literario latinoamericano que se ha pensado mayormente masculino en el canon y mayormente blanco y elitista. Entonces, preguntarte también por ese ejercicio de situar y defender esa situación. Sí, eso ya más por fuera, ¿no? Va un poco por fuera de mis libros, ¿no? Pero también es cierto que yo viniendo desde un lugar en el que yo me he sentido muy impostora y muy insegura, necesito, o sea, constantemente he estado buscando ese espacio, ¿no? De reconocimiento y ahora ya sé por qué, ¿no? Es para no callarme más, ¿no? O sea, esa visibilidad ganada además, ¿no? Me ha dado fuerza para hablar, poder señalar con más fuerza muchas cosas que están mal, ¿no? Hay muchas cosas que están mal, por ejemplo, en el mundo literario y que no se dicen porque precisamente viene de un mundo burgués, ¿no? Absolutamente burgués y aburguesado en su propio sistema, ¿no? Y eso quiere decir que es difícil decir cosas verdaderas o que incomoden en ese sistema sin ser excluida. He tenido que escribir y avanzar durante 20 años para poder llegar con esta corporalidad, ¿no? Y con estos discursos, con ese origen y con esta identidad para poder decir las cosas, ¿no? Me he tenido que tragar mucha mierda, ¿no? Y desde luego ahora mismo hay un momento bastante interesante, ¿no? En el que tampoco es tan heroico este papel, ¿no? Sino que más bien me invitan, me pagan, me invitan, escribo contra los museos y los museos me invitan.
escribo contra las instituciones y si las instituciones me invitan, escribo contra el mercado y el mercado me paga. ¿Y qué está pasando con eso, no? O sea, pues estoy aprovechando este gran momento para hacer caja, que no va a durar mucho porque, como sabemos, esto está rearmándose contra nosotros. Y lo que veo también, ¿no?, es que estos discursos, ¿no?, estos espacios, ¿no?, que se intentan tokenizar, ¿no?, están gustosos, ¿no?, de utilizarnos, instrumentalizarlos. Entonces, yo en ese sentido me pongo como muy fuerte a hablar de dinero, o sea, págame para que te pegue, ¿no? Págame para que te haga llorar, ¿no? Pero págame bien porque yo también necesito, ¿no?, seguir adelante, ¿no?, cuidarme, autodefenderme. Tengo un montón de amigas, tengo un montón de hermanas, tengo un montón de familia, tengo un montón de hijos. Entonces voy a ir, sí, voy a ir para que eches tus lágrimas blancas, para que tu museo parezca más inclusivo, para que tu festival se vea más político y comunitario. Pero bueno, gracias a eso voy a poder visitar a mi mamá, gracias a eso voy a volver con unos billetes, gracias a eso, etcétera, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? ¿Qué haces en una multinacional, o sea, de literaria, publicando tus libros y tienes este discurso? Creo que se contesta solo, ¿no? Esto, ¿no? O sea, ya estamos tontas, ¿no?, de ser las mártires, ¿no?, de esta cultura absolutamente blanca, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ahora yo quiero muchísimo, ¿no?, a mis compañeras latinoamericanas escritoras con las que estamos acá publicando, siendo traducidas, nos invitan a todas partes, se habla de un nuevo boom, el mercado está feliz, hay anticipos millonarios, tenemos agentes, traductoras, premios, no sé qué, ¿no? Pero también es importante señalar, ¿no?, que ojalá, ¿no?, esto no se termine convirtiendo en el mismo legado, ¿no?, de los escritores del boom del siglo XX, ¿no?, que fue, por supuesto, un puñado de libros extraordinarios, ¿no?, y unos 4 señores millonarios que tienen una casa en cada gran ciudad del mundo, ¿no? Si vamos a hacer, si ese legado va a ser así de individualista, ¿no?, si vamos a seguir hablando de meritocracia y vamos a seguir hablando de la magia de los libros, o vamos a poner esto en su lugar, ¿no? Si vamos a utilizar estos altavoces para hablar de las cosas importantes, si vamos a hablar de que quienes sobre todo, ¿no?, están teniendo esta fama, este reconocimiento y esta visibilidad son escritoras blancas de nuestros países hermosos latinoamericanos, llenos de indígenas, llenos de mapuches, llenos de andinas, ¿no? Y que finalmente no son, ¿no?, las que se están llevando, ¿no?, porque siguen siendo la cuota, como en algún momento esas mujeres blancas fueron la cuota en el mundo de la literatura. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no?, es un poco incómodo decir, sí, lo es, ¿no? Pero a veces pues hay que decir las cosas, ¿no? Y espero que mis amigas escritoras latinoamericanas no se peleen conmigo por decir que yo qué sé, ¿no?, que ahí arriba solo hay argentinas y mexicanas, por ejemplo, ¿no?, blancas, ¿no? O sea, de México, ¿no?, un país que en definitiva no lo es. Pero es que Argentina tampoco es blanco, ¿no? Y son muchos los movimientos, ¿no?, como el movimiento marrón en Argentina, que te hacen la pregunta y te encañonan con ella, ¿no? ¿A cuántos escritores marrones has leído en tu vida, ¿no? A ver, sácamelos, ¿no? ¿O a cuántos escritores afro has leído en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo además vivo en Europa, vivo en Madrid, ¿no? Y ahí, como podrán comprender, la resistencia también tiene que ser feroz, ¿no? Porque rápidamente te quieren asimilar, ¿no? Y rápidamente blanqueas y a tú misma terminas integrada, ¿no? Y eso es terrorífico, ¿no? Pero para poder, ¿no?, sin esa infraestructura española o blanca, no haces nada, ¿no? Y lo último que hicimos que fue importante fue poder comprarnos una casa, un terreno en España, ¿no?, donde por fin tenemos algo nuestro, que además se ha ganado con los libros, donde estamos creando un espacio de creación comunitaria y política y de escritura para la memoria y para la reparación migrante ahí, que se llama Sudacasa. Si quieren visitarlo, se llama @sudacasa.com. Estamos en Instagram recibiendo donaciones y trabajando mucho para tener un espacio nuestro de autodefensa en tiempos en que la cosa se está poniendo muy jodida para
para todo el que no sea blanco en el sur, en el norte global, ¿no? Como sabemos, la ultraderecha está arrasando, ¿no? Y da bastante miedo, ¿no? Otra cosa en la que más o menos estoy emprendiendo, ¿no? Es pues a hackear a mi propia editorial. No, mi editorial me ha invitado a ser editora de un sello que se llama Caballo de Troya ahí, ¿no? Y como comprenderán, bueno, son los próximos 2 años, 2025-2026, y ya, por ejemplo, hemos logrado que le cambien el nombre, ahora se va a llamar Yegua de Troya. Y ya cambió el logo, ya no es ese juguete caballo que está ahí clavado al piso, sino que es una yegua ahí que salta toda pelucona, así, con la melena. Y nada, me dedico a rechazar manuscritos de hombres y argentinas. Mentira, voy a publicar a 2 argentinas, mierda. Es que escriben muy bien. Escriben muy bien. No, pero me encantó lo de Yegua de Troya. Muy Está apropiado. buenísimo. La última pregunta, la idea yo ya tengo una vamos con el pregunta público. sí, final. Ya que estás hablando del futuro, presente, futuro, ¿te vas a seguir moviendo hacia la ficción o piensas regresar a explorar la narrativa del yo y la autoficción? No lo tengo todavía decidido porque no tengo un proyecto inmediato. Tengo como algo que me atrae, ya no sobre la autoficción, sino hacer algo como una especie de ensayo narrativo, literario, sobre algún autor. No lo sé, quizá me ponga así como cronista formal y haga un perfil de esos, así tipo Leila, pero no sé. Y luego también como que tengo una historia personal muy fuerte, pero tal vez tenga que esperar algún tiempo para contarla. En ese caso creo que lo que haría, ¿no? Sería tratar de hacer una autoficción como extrema. Más extrema, sí, pues más. Fundando la autoficción extrema. Me gusta, me gusta. Qué ganas de leer eso ya.